Gracias, Angélica. Muchas gracias a todos que están aquí en línea. Llegamos a la última sesión virtual, a la última reunión de coordinación de la red de coordinación de LILACS, ¿no? Vamos entonces. Déjame abrir aquí. Olá, Graciela. Voy a compartir mi pantalla, share. Só um segundo que não é projetada aqui na pantalla. Ahora sí. Ah, pero está con la... Ok, bien. Vamos a empezar la reunión. A la nona reunión que tenemos este año, la última, entrando ya en el clima de Navidad, pero no. En portugués hay algo que se dice que no. No, aún tenemos muchas actividades aquí planeadas. Y como ustedes saben, octubre, o creo que saben, en octubre nosotros hacemos un primer borrador de la programación del año. Por lo menos el año pasado hicimos lo mismo, los otros años no me acuerdo. Entonces ahora empezamos con esta tradición, si no era. Bien, entonces, la idea hoy es mostrar un poco del que estamos programando para el próximo año. Aún no hay solo las fechas, pero es importante que tengamos aquí para que ustedes también puedan empezar la programación de ustedes, el plan de ustedes, para ver lo que van a realizar ahí para el año de 2021. Entonces, como siempre, vamos a tener una parte de informes y después la parte específica de la programación del año. Este año ustedes van a tener, a los que participan y que mantienen BBS, van a tener el 25 aún, hay monitoría de resultados del plan de la red, de la red AL y ALIC, ¿no? América Latina y Caribe, el 21. Y aún hay otra que es de diciembre, ya estoy hablando ahora porque no vamos a tener reunión en diciembre. Sobre las capacitaciones, estamos aquí en la última del año y es el tema para buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACS. Tenemos la consultora que trabaja con nosotros, que trabaja con... ella apoya a muchos editores de revistas en los procesos realmente, y ella nos aclara muchas dudas, por ejemplo. Entonces ella va a hacer esta presentación que es como una autoevaluación de las revistas. Cada editor va a hacer la autoevaluación de su propia revista. ¿Okay? La presentación va a ser en portugués, pero las diapositivas van a estar en español. Si ustedes tienen dudas, ustedes pueden siempre manifestarse en el chat, que ahí apoyamos en la traducción, ¿ok? También tenemos la última sesión, que va a ser el 26 de noviembre, de indización. Y diferente del que ocurrió durante el año, que tuvimos las sugerencias de documentos que los centros cooperantes tuvieran dudas, y que en esta vez vamos a tener el documento revisión sistemática para que ustedes, centros cooperantes, puedan conocer, para los coordinadores conocerem, pero principalmente los centros cooperantes, para que puedan hacer la indización correctamente de este tipo de documento, que es muy importante, principalmente en los días de hoy, ¿no? Entonces, por esto es que
hemos elegido este tema. Como ustedes deben ter visto, los artículos fueron bastante difíciles de hacer la indización porque fueron realmente los que generaron dudas, ¿no?, para los centros cooperantes. Y nosotros hemos visto que fue un tipo de sesión bastante interesante porque notamos la mejoría de la calidad de la indización de los centros cooperantes que estaban participando, ¿no?, de los alumnos que estaban participando de las actividades. Entonces, para nosotros fue bastante interesante, por esto que probablemente vamos a repetir esta forma. Probablemente no vamos a repetir, pero un poco distinto. También estamos aún con la prueba hasta el día 15 de noviembre, prueba para formar parte de la red de indicadores. Esta red es fundamental para los países. Me gustaría mucho que los coordinadores pudieran incentivar a centros cooperantes que já realizam esta actividade, porque ustedes luego van a ver por qué yo estoy hablando de esto también, pero esta es parte de una estrategia que nosotros estamos ya diseñando hasta hace algún tiempo, ¿no? Entonces, que todos los países tengan representantes en la red de indicadores, ¿ok? Hasta el momento tenemos 11 centros cooperantes que enviaron sus indizaciones, y qué bonito, tenemos Ecuador, Brasil, no me acuerdo de dónde es, España, Brasil, Mozambique y Paraguay, ¿ok? Entonces hace falta aquí Perú, Argentina, yo sé que ya hay miembro, ¿no es, María Graciela? Pero si puede también, hay aquí Aldan, hay Argentina aquí, no había visto. Para que puedan tener esta formación, este reconocimiento, pero también hay un rol importante para estas personas después, ¿ok? Sobre el mantenimiento del sistema, el más probable siempre es el último jueves, ¿no?, del mes. Entonces está programado para 26. Yo voy a confirmar. Cuando esté confirmado, voy a actualizar dentro del sistema FI Admin. La contribución al ILEX, yo tuve un problema, yo estaba pensando, ven que la fecha está ok, pero el número no cambió, entonces tuve un problema, yo pensaba que estaba ok, pero no estaba, el número estaba igual. Entonces yo voy a realizar esta actualización para después incluir aquí antes de la publicación del PPT, ¿está bien? Pero yo creo que no ha cambiado mucho el ranking, perdón. Es que siempre son los mismos países que están aquí, pero lo que me llama la atención es el número total. Está bien abajo, yo sé que esto ocurre debido a la pandemia de COVID, pero también hay que estar bien cerca de los centros cooperantes para apoyarlos en todo lo que necesite, porque a veces nosotros solo hacemos las comunicaciones para pedir, ¿no?, que vamos a enviar los registros y tal, pero también estar cerca de ellos para apoyarlos para las dudas, ¿no? Y aquí está la misma clasificación del mes pasado, debido a esta cuestión de estar aquí con los mismos números, pero yo he intentado, no he logrado hacer la actualización. Bien, ahora, primero, antes de hablar de la programación, me gustaría agradecer, era para agradecer en el inicio, ¿no? Agradecer a todos los coordinadores que participaron de la celebración de los 35 años de ILEX. Ustedes ven que ahora yo estoy más calma, pero también llegando a final del año ya vemos que tenemos muchas acciones aún para el ILEX 35 años, pero me gustaría agradecer a todo el resultado que tuvimos para
con la celebración de los 35 años de Lilacs. Recibimos muchas manifestaciones, yo creo que ustedes vieron en el chat, en el sitio de Lilacs 35 años. Hemos publicado el chat. Yo estoy aún pensando cómo dar más visibilidad a todas las felicitaciones que recibimos. Y como ustedes saben, esta celebración fue realizada con el apoyo y no podría tener el suceso que tuvo, el éxito que tuvo, si no fuera la gran contribución de todos los coordinadores y de todos los centros cooperantes de los países. Entonces, muchísimas gracias. Realmente he enviado un correo a todos ustedes por el grupo, pero me gustaría hablar de esto y agradecer a ustedes que este lema de solidaridad es compartir. Cuando hablaron de este tema en las reuniones de organización de Lila o de la celebración, que solidaridad debería ser el tema de la celebración, ahí yo he hablado de la siguiente manera. Pero Lilacs nació de esta manera. Todo que hace Lilacs es con el trabajo colaborativo, con la responsabilidad y el compromiso de todos los coordinadores y centros cooperantes. Entonces, no hay como hablar de Lilacs sin hablar de solidaridad y compromiso, ¿verdad? Entonces, esto fue como un casamento. ¿Se dice casamento? Perfecto, ¿no? Bien, entonces no quería dejar pasar esta oportunidad de agradecer a ustedes. Octubre fue un mes realmente lleno de actividades para ustedes y también para nosotros, y me gustaría agradecer a ustedes por esto. Bien, ahora sí. Se me olvidó incluir aquí la pantalla del sitio de Lilacs 35 años para no me olvidar de hablar de esto, pero no me olvidé. Qué bueno. Bien, la programación entonces. Como siempre. Nossa Senhora, o que está acontecendo? Como ustedes saben, todos los años nosotros de FIR, Fuentes de Información Referenciales, realizamos las reuniones de coordinación de Lilacs, las sesiones sobre indización de documentos según la metodología Lilacs, las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para Lilacs, y realizamos capacitaciones para la red sobre las metodologías de la BBS para la red América Latina y Caribe y también para la red brasileña. Ustedes ven que aquí cambió un poco el título, ¿no? Sesión de dudas sobre metodologías, sesión de dúvidas, ¿no? Sobre metodologías. ¿Por qué? Nosotros estamos año após año dando clases sobre las metodologías, cómo hacer llenado de campos, y hemos analizado que muchas veces las personas que participan ni siempre son las que están realmente realizando las actividades, la cooperación técnica. Entonces, hemos cambiado un poco aquí la estrategia para que tengamos, entonces, estoy hablando aquí, no debería, pero hemos cambiado un poco la estrategia, voy a hablar más después, pero para que sepan que hemos cambiado aquí un poco la estrategia con la sesión de dudas. Y sobre la celebración de 35 años, como ustedes también saben, no hemos finalizado las actividades relacionadas a Lilacs. 35 años, ¿no? Entonces, hay también previsto la constitución del Comité Científico de Lilacs. Y este comité científico va a ser conformado con varios representantes de varios países, pero como son muchos países, claro que no va a ser posible tener todos los países aquí. Pero este es algo que vamos a trabajar con ustedes luego en el inicio del año, ¿está bien?
También está en preparación un guía de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACs. Y ustedes por el nombre ya deben saber que es basado en esta experiencia de 2 años de sesiones virtuales que tenemos. Entonces, invitamos a todos los ponentes de estos 2 años para ser autores de esta guía. Y también vamos a tener, y yo espero que tengamos, la publicación y la revisión de los criterios nacionales y temáticos, o temáticos, ¿no? Para que estén compatibles con los criterios regionales. A todos los países que no tienen el criterio LILACs del país publicado, hay que tener por lo menos una página donde se hable que son totalmente iguales a los criterios regionales de LILACs, ¿ok? ¿Por qué? Pero no es esto que es esperado. Lo que es esperado es que cada país haga la adecuación del criterio de LILACs para el país. ¿Por qué? La principal característica de LILACs es dar la visibilidad a la producción que es necesaria a la población, ¿no es verdad? Que contesta estos problemas de salud pública a las cuestiones de investigación en ciencias de la salud de los países. Entonces, para nosotros, sería bastante importante tener claro en qué puntos y cuáles son los puntos LILACs tiene contenidos de cada uno de los países. ¿Ustedes comprenden? Es un poco distinto del criterio de una base de datos nacional, sí, pero ni tanto. ¿Por qué? Una base de datos nacional va a recibir revistas, por ejemplo, que van a tener son criterios menos estrictos, yo diría, de calidad, pero no que no sean de calidad, pero los de LILACs tienen que cumplir con algunos criterios que ustedes ya vieron cuáles son y que deberían ser un poco distintos. Pero si no son, entonces no hay problema. Lo que debe ser y que debe estar totalmente claro para la red es que el criterio con que el país evalúa las revistas o la documentación, ¿no? Libros, tesis, documentos no convencionales, son iguales al regional. Es esto que debe estar claro. Pero si me preguntan, yo pienso que hay diferencias entre el criterio regional y el criterio nacional. ¿Okay? Después voy a hablar un poco más sobre eso. Y entonces, eso es lo que yo estaba hablando ahora, que es la consolidación de estos criterios nacionales. Creo que he recibido ayer o hoy, no me acuerdo bien, de María Antonia, los criterios de BDNPAR. Lo que pienso que es excelente y que todas las bases de datos deben tener sus criterios consolidados, publicados para que la red pueda comprender la diferencia, ¿ok? Entre lo que debe ser enviado para LILACs, lo que debe ser enviado para las bases de datos nacionales o temáticas. ¿Está bien? Siempre hablo de o temáticas debido a enfermería y odontología, que son las bases de datos, áreas temáticas, que son áreas temáticas LILACs. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es una área temática LILACs? El área temática LILACs es la que realiza evaluación de revistas para LILACs. ¿Okay? Entonces, el área de enfermería realiza en ámbito regional para todos los países de América Latina y el Caribe. Y área de odontología realiza la evaluación nacional en Brasil, por esto. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros esperamos para el próximo año es que todos los países, todas las coordinaciones tengan estas dos cosas.
el criterio de la base de datos nacional y el criterio, o temática, y el criterio LILACS del país. ¿Ok? Esto es que debe estar claro. Y esto que yo estoy pidiendo aquí, algunos países, algunas coordinaciones ya tienen, no son pedidos, solicitudes nuevas, ya vienen desde el inicio de 2017, cuando empezamos, ¿verdad? Y hay coordinaciones que aún no lograron conformar su comité de evaluación y selección de revistas LILACS. Todos os países devem ter comitê de avaliação e seleção de revistas LILACS. ¿Ok? Esto significa que van a tener, además de la propia coordinación, van a tener un comité de expertos en las áreas. ¿Cómo vamos a hacer el análisis, la evaluación del mérito científico si nosotros no tenemos los expertos juntos nosotros? Es fundamental que todos os países tenham um comitê de avaliação e seleção de revistas livres. ¿Ok? Este comitê de seleção pode também actuar para a base de dados nacional e temática, não há problema. Pero lo que se debe tener es que este comité debe existir. También esta es una solicitud antigua. Hemos trabajado con Paraguay y Perú para tener el reconocimiento de LILACS en las agencias de evaluación y fomento de la investigación en los países, en el país. Y esto debe ser claro para todos los países. Y todos los países deben tener a LILACS reconhecida dentro dessas agências de avaliação e fomento da investigação no país, ok? E também a continuidade dos aportes para LILACS 35 anos com relação à la red. Há uma área que aún não é aberta, pero eu vou abrir uma área específica para o sistema latino-americano e do Caribe. E para cada um de estos, eu vou incluir un descriptivo y enlazar a los sitios de ustedes que son, por ejemplo, de Argentina a RENIX, de Perú a GPBIS y de otros países, ¿ok? Entonces debe estar bastante claro para nosotros también un pequeño texto que sea sobre la historia de la red nacional que compone el sistema latinoamericano y del Caribe de información y sistema en información en ciencias de la salud. Y si ustedes ven que hace falta enviar nombres de personajes importantes, testimonios, pueden enviar que nosotros estamos actualizando hasta 29 de octubre de 2021. Y estas actividades aquí son anuales, o sea, todos los años nosotros enviamos a ustedes la lista de revistas, el status de cómo está. Hay muchas revistas que están en retraso. Este año, como hemos hablado en el inicio de la pandemia, no vamos a hacer una comunicación a punto de salida de exclusión de la base de datos. Pero es importante el acompañamiento de los editores para que mantengan la periodicidad, la puntualidad y mantengan la contribución a través de LILACS Express para LILACS y para las bases de datos nacionales. ¿Está bien? Entonces, por favor, he hablado primero de los editores, de las revistas, pero también todos los años esperamos que tengamos la actualización de los datos de los centros cooperantes, de los editores también, si hubo cambios, proceso de evaluación y selección de revistas. Todos los años hay que haber un proceso de evaluación y ahí cada país define cómo va a ser. Si es un proceso en flujo continuo o si es un proceso anual una vez al año. En Brasil es anual una vez al año. ¿Ok? Capacitación presencial. Ustedes ven que año a año continuamos haciendo las capacitaciones.
y vamos a continuar porque este es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes, vamos a continuar, no hay problema ninguno en esto. Pero es importantísimo que haya una capacitación presencial de la manera que ustedes piensen que sea la mejor manera. O sea, quieren hacer una capacitación cuando visitan a sus centros cooperantes, ok, no hay problema. Quieren hacer una capacitación con una clase de 20 personas, puede ser también. Quieren hacer una clase virtual, también pueden, pero la grande diferencia entre la capacitación que ustedes realizan y la que nosotros realizamos es que ustedes conocen a sus alumnos. Cuando nosotros dictamos no talleres presenciales, vemos cuáles son los alumnos que necesitan de más apoyo, otros que no, que necesitan de una información más avanzada, ¿no es verdad? En una capacitación regional, nosotros no logramos hacer esto. Y lo que nosotros solicitamos a ustedes es que estas capacitaciones que estamos hablando sean más personalizadas, que eh, tengan en vista cada uno de los profesionales que ustedes están apoyando, ¿ok? Si son muchos centros cooperantes, no hay cómo hacer esto tan personalizado, pero ahí hay que montar clases, ¿no? Hay que tener talleres en regiones, y para que tengamos la oportunidad de dar este apoyo, esta atención personalizada a ellos. Y parte también de las actividades es el monitoreo de la contribución por los centros cooperantes y los editores Index Express. Entonces, estas imágenes que muestro aquí son de las estadísticas de contribución. Ustedes ya saben. Si no saben, pregunten cuáles son, cómo utilizar las herramientas que nosotros disponibilizamos a ustedes. ¿Okay? Cuando ustedes ven aqui, documentos criados são os que foram criados em FIA-admin. Os que foram actualizados são os registros que o editor de la revista ha cargado, o nosotros hemos hecho la carga de cielo o de alguna base de datos por cosecha, por ejemplo, que ocurre en algunos casos. Estos, cuando son indizados, entran aqui nesta estadística de actualização de dados, ok? Seguindo, que mais? Controle de qualidade. Nosotros estamos invirtiendo bastante tiempo en esto. Aún no tenemos un modo automático de hacer esto, pero hemos invertido tiempo en relación a acompañamiento de la red. Entonces, por ejemplo, en este periodo último hemos acompañado una red específica que es de las secretarías de Estado, de las provincias, secretarías de salud de las provincias. Y ahí hacemos también un feedback de indización y un feedback de registro, de la propia creación de los registros. ¿Qué vemos? Duplicación de registros fuente. Entonces, para cada analítica, ellos crean un nuevo registro fuente. Tipos de literatura totalmente incorrectos. Afiliación de autor total. Afiliación, no voy a hacer muchos comentarios, pero afiliación de autores, fechas de publicación incompatibles con la fecha normalizada, títulos incorretos ou incompletos, indização bastante incompleta, solo com um descriptor ou solo com descriptores de áreas como saúde pública e enfermeria. ¿Está bien? Entonces, solo para que ustedes vean un poco de los problemas que hay dentro del sistema y que es importante acompañar. Otro que tenemos aquí, ahí sobre las revistas, acompañamiento de periodicidad, puntualidad y del proceso Linux Express. Ustedes van a hablar feliz, es mucho trabajo. Sí, es bastante trabajo. Como ustedes saben,
los equipos son pequeños, muchos de ustedes trabajan con 1, 2, 3 personas, entonces, ¿qué nosotros debemos, por lo menos nosotros sugerimos, es que ustedes no trabajen solos. Ustedes deben conformar subgrupos ou comitês técnicos. Esta é uma estratégia que é utilizada em RENIX, não? Em la RENIX, de Argentina. Eles conformaram subgrupos para acompanhamento das revistas. O que significa isso? Desde a evaluação, o apoio ao editor, o monitoreo das revistas, também o processo de Lilacs Express. Monitore um grupo que vai acompanhar os centros cooperantes, atualização de dados cadastrales, monitoreo da contribuição, controle de qualidade da contribuição. Outro grupo para capacitação e comunicação, que vai fazer treinamentos, apoio presencial, notícias e redes sociais, ok? E incluídos só estes 3 grupos. Pero se ustedes ven que há necessidade de ter grupos maiores, não há problema em criar. Esta é só uma sugerência e uma solicitude para que ustedes não trabalhem solos. Uma coordenação deve gestionar pessoas, deve gestionar instituições, deve gestionar alianças estratégicas importantes. E isto é algo que me gostaria ver más claro dentro de las coordinaciones, ¿está bien? Entonces, yo sé que esto ocurre en la RENIX. Yo he solicitado en Paraguay cuando estuve, hicimos una reunión para hablar de esta parte aquí, no sé cómo está la conformación de estos grupos. Entonces, realmente me gustaría que ustedes, si no adoptan a esta estrategia, que sugieran otras estrategias de trabajo para dar cuenta de tantas actividades, porque además de esas actividades de control bibliográfico, ustedes tienen también las actividades de BBS. Entonces, pero lo que pido a los que son coordinadores de BBS es que no dejen de realizar las acciones que son de control bibliográfico. Algo que estamos hablando, y repito aquí, es que el corazón de una BBS es la base de datos bibliográfica. El corazón de una BBS es la base de datos bibliográfica. ¿Está bien? Yo sé que hay hoy día muchos otros productos y servicios que dan más visibilidad. Pero, por ejemplo, las vitrinas. Pero las vitrinas solo son consistentes quando toda a literatura que foi destacada dentro de uma vitrina está registrada em la base de dados. Os mapas de evidência que estão sendo realizados só têm sentido se estes documentos podem ser recuperados dentro da BBS. Não é verdade? Então, quando nós planeamos uma vitrina de conhecimento, quando planeamos um mapa de evidência, eu creio que é importantíssimo que esté incluída a etapa de registro de esta documentação dentro da base de dados LILACS e a base de dados nacional, de acordo com os critérios que são. Há outros tipos de bases de dados, como vocês sabem, multimídia, leyes, LIS, directório de eventos. Todo esto é importante, pero mais importante é pensar em qual usuário vocês estão atendendo. Se o usuário que vocês estão atendendo busca mais a informação científica e técnica, eu creio que seria muito importante priorizar isto. E, por exemplo, há muitas BBS que estão invertindo esforços para recursos educacionais e também para recursos multimídia, LIS. Não há problema nisso. Nós estamos aqui também para apoiar, pero a literatura científica e técnica é fundamental para que tenhamos a possibilidade de atender a maior quantidade de pessoas. E a literatura gris,
Esta é um tipo de documento que vemos pouco, pero que deveria ser mais registrado. Todos os planos e programas de saúde que os governos publicam, as guias, los flujos, toda esta informação deve ser registrada em las bases de dados nacionais e também em LILACs. ¿Está bien? Porque este tipo de información atende al público que es el profesional de salud, es la información que va a estar dentro del Eblu Info, es la información que va a atender a los tomadores de decisión en salud pública. ¿Ok? Entonces, por esto es que no se olviden de este tipo de documento tan importante y que nosotros, como ustedes viram com esta pandemia de COVID, hemos priorizado estes documentos para registro, para depois os outros tipos, porque incluso aún não havia artículos de revistas, não é verdade? Pero lo mais importante sempre é que tenhamos esta documentação registrada em LILACs, porque é a informação que muitos tomadores de decisão buscam dentro da base de dados, ok? Bien, entonces analicen cómo ustedes quieren hacer, pero es importantísimo que tengan una estrategia para dar cuenta de todas estas acciones que son necesarias para la coordinación de LILACs y la coordinación de la base de datos nacional o temática. Ahora volviendo a la programación, ¿y por qué yo estoy hablando de esto dentro de la programación? Porque hay que manejar esto ahora. Hay que invitar, hay que constituir los comités técnicos, los grupos técnicos ahora. Hay que hacer una llamada ahora para que el año de 2021 no sea para ustedes un año que no logren o que no puedan hacer este trabajo de una manera, ¿cómo diría? Que pueden hacer esto con calidad, ¿no? Porque veo que assim, há muita dedicação por parte de todos ustedes, pero a vezes falta braços, falta manos, ¿no? Es esto que quiero que ustedes busquen, que busquen las mentes, que busquen los brazos, que busquen las personas que van a apoyar a ustedes en este proceso que es tan importante. Bien. Entonces, las reuniones de coordinación, tenemos aquí las fechas, como ustedes saben, no cambió el día, siempre va a ser el segundo martes de cada mes, de marzo a noviembre. Y cuando hubo algún día festivo o feriado, he cambiado aquí para otra fecha. El mismo horario que muda, que cambia aquí, es que estamos pensando em sacar esta parte de informes de la reunião para criar um boletim informativo. Isto aún está empezó, aún não temos o formato, pero a ideia é que tenhamos um boletim informativo com estas informações de quando vamos a ter os cursos e tal, e provavelmente esse boletim não vai ser algo exclusivo de los coordenadores, porque é importante para todos saber as fechas de las capacitaciones e também as fechas de paradas de sistema e tal, ¿no? Bien, entonces, y ahí, otra cosa es que me gustaría hacer un poco parecido como ocurrió con las reuniones de la red BBS América Latina y Caribe, que se proyectan las actividades y que cada coordinador pueda hacer el informe de las acciones que realizó en este periodo. ¿Está bien? Entonces, esta es la idea para 2021. Más ustedes hablando y menos nosotros. Buenas prácticas en los procesos editoriales. Entonces, también el tercer miércoles de cada mes, de marzo a noviembre. En abril hay el 21 de abril, que es feriado aquí en Brasil. Entonces, por eso está 20 de abril.
esta sesión no cambió el formato, está como las anteriores, presentaciones y actividades para serem realizadas. Ai, não cambiei o título. Aqui são indização de documentos. Sessão de indização de documentos. Um segundo. Vocês estão vendo aqui, este calendário eu vou compartilhar com vocês. Agora está bem. Ustedes ven la pantalla nuevamente, solo para que puedan saber. Entonces, ahora he cambiado aquí el título. Estas son las fechas para las sesiones de indización de documentos, según la metodología Lilas. No cambió nada, el único día que parece que no vamos a poder hacer el jueves será 27 de octubre y sigue el mismo formato de dudas enviadas por los centros cooperantes, pero estamos pensando aquí de involucrar la red de indicadores y ver cómo hacemos para que ellos puedan también nos apoyar en la creación de la selección también de documentos. Entonces, probablemente vamos a tener aquí la participación de la red de indicadores, ¿ok? Porque a ideia é que, por exemplo, Graciela, Juan, já são indicadores expertos. Então, com toda a certeza, vocês são capazes, por exemplo, de fazer uma apresentação ou de criar não sei, uma nota técnica, não sei. Estamos aqui pensando, mas a ideia é que tenhamos aqui a participação da rede, ok? De indicadores. E aí aumenta um pouco a responsabilidade, pero será interessante ver que ustedes que anteriormente já passaram nesta prova, já estão na red, são realmente pessoas que podem já podem não fazer essas capacitações sem a participação de Virene, incluso. Bien, y aquí está el Google Drive que he incluido aquí el documento y que voy a compartir con ustedes, porque me gustaría que, así como ocurrió el año pasado, que ustedes incluyan aquí los feriados, las actividades que ustedes ya planearon para este año de 2021, para que podamos incluir aquí en el calendario. Hace falta incluir aquí las fechas de la red de referencistas que está ensayando empezar actividades, ensayando es que quiere comenzar, ¿no? Empezar. Las actividades con la red latina, pero aún no lograron, están con la red brasileña, pero me parece que para 2021 quieren empezar. Entonces vamos a incluir las fechas de la red de referencistas y voy a ver con Verónica si vamos a tener también ya las fechas para las reuniones de la BBS, que yo pienso sería bastante interesante, ¿no? Bien, entonces es esto. Yo voy a compartir con ustedes este documento y me gustaría escuchar ahí de ustedes qué piensan de todo lo que he presentado aquí. Muchas gracias. Fernanda, Epifânia, Ana Lorena, Hernan, Juana Mendes. Juana, que saudade! Onde estás, Juana? Magali, Maria Antônia, Maria Graciela, Maribel. Eu vou contestar, Maribel, este é o segundo ano que Maribel replica o curso de buenas prácticas en los procesos editoriales para los editores de Ecuador. Eu vou contestar, pero como sabes, não há problema em reutilizar os materiais de Vireme, ok? Eu vou contestar.
he recibido tu solicitud, pero no he logrado contestar, ¿ok? Pero yo voy a contestar, intentar contestar hoy para ustedes. Nadia, Marta Rodrigues, Marta García, Salvador Montes. Nossa, muchas gracias a ustedes que nos ayudaron tanto en la celebración de los 35 años. Bien, me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario para el tema de hoy de la programación de 2021. Si quieren, pueden dejar sus manos arriba o escribir aquí en el chat. Ay, qué bueno hablar con ustedes. A veces me quedo un poco en serio, ¿no? Cuando estoy hablando de lo que hay que hacer y hay tanto a hacer, ¿no? Ana Lorena. Hola, Sueli, hola a todos, buenos días, espero todos estén muy bien en casa. Pues como siempre, muy organizado, cada año es una sorpresa y cada vez va tomando más forma y va creciendo. Casi que estos bebés y Lilac son como bebés para uno. Es muy interesante la parte que ustedes dicen que no trabajemos solos, que creemos comités, sobre todo, por ejemplo, en comités editoriales y ayudar en los procesos de selección. Estas actividades se podrían incluir en la matriz de responsabilidad. No escucho. No te escucho, Sueli. Tienes. Perdón. Sí. Estas actividades, incluso, es que realmente son tantas acciones que ocurren al mismo tiempo y el ideal para los que mantienen las BBS es que tengan estas actividades dentro de su matriz de responsabilidad y que en esta matriz ya esté definida la acción de cada uno de los centros que van a apoyar en estas áreas. ¿Está bien? Es algo que incluso da al centro cooperante la visión del que realmente debe hacer, ¿no? A veces piensa que solo debe enviar, no sé, artículos de revistas, que es lo que la mayoría hace, ¿no? Pero no es esto, hay tanto que hacer, hay mucho que hacer aquí. Entonces, por esto es que es importante que el centro cooperante vea lo que debe hacer y esto debe estar reflejado en la matriz de responsabilidad. Yo pienso que es un instrumento importante para la comunicación, no solo esto, pero para dejar claro las responsabilidades de ellos. ¿Alguien más? Ana Lorena, contesté a tu pregunta. Sí, contestaste. Y lo otro que iba a preguntar era, se me fue, en la diapositiva donde están los nuevos criterios, ahí nombrabas que iba a haber otro grupo de, se me olvidó. Déjame ver aquí. Yo voy a los criterios. Voy a compartir y ahí me pides para parar donde es la diapositiva. Ahí, no, en la siguiente. No mentiras. Más atrás. Criterios. Sí, más atrás. ¿Aquí? Conformación del Comité de Evaluación y Selección de Revistas Lilacs. Pero ¿ese es en cada país o van a hacer uno para todo, uno general para Lilacs?
Entonces, este comité que está aquí es del país, pero este comité de evaluación de revistas puede actuar tanto para LILACS como para la base de datos nacional. Ok. ¿Okay? No es necesario que sea exclusivo para LILACS, pero debe actuar para la evaluación de las revistas de LILACS. Listo, gracias. Esto de los criterios, yo no sé si ustedes tienen, Ana Lorena, de ¿De Colonial. Colonial? Sí, los tenemos hace, creo que 2 años. Los hicimos con el Ministerio de Salud, sí. Y los criterios que ustedes utilizan para evaluar las revistas para LILACS, ¿cuáles Esos son? sí son los de Lilacs. Los regionales. Sí, los regionales. Okay. Están, el documento que enviamos es como resumido, pero sí son los mismos. Ok, esto debe estar publicado en algún lugar, ¿viu, Ana Lorena? Sí, Es importante para que tengamos claridad de cuáles son los países que hicieron esta adaptación para el país y cuáles no hicieron. Creo que es importante tener esta información para, es importante para nosotros saber los que hicieron esta adaptación y los que no hicieron. Pero esto debe estar publicado. Sí, igual ahorita los vamos a mejorar, pues con el cambio de los criterios este año. Entonces sí toca cambiarle algunas cositas. Y con el cambio de como la reorganización del portal, entonces estaba pensando en eso acá, estaba notando que tenemos que colocar eso en una parte específica. Sí, sí. Incluso esta solicitud ahora quedó más importante que nunca, porque tuvimos el lanzamiento del criterio regional, ¿no? Porque ya había algunos criterios, por ejemplo, del ILAX Brasil, de enfermería, que ya habían sido publicados en años anteriores. Y ellos son más estrictos, ambos, de Brasil y de enfermería. Ellos son más estrictos que los criterios regionales. Entonces, no es que el criterio nacional debe ser más, el criterio debe ser compatible, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si el criterio regional habla, no sé, voy a hablar, 50 artículos publicados, cualquier número, el año, el criterio nacional no debe ser menor que este. Lo que quiero decir, si el criterio regional, en el criterio regional habla que hay 50 artículos que deben ser publicados por año, no es ese número, ¿está bien? El criterio nacional no debe ser, por ejemplo, dejar que sean menos artículos. Debe ser o igual o más artículos. ¿Quedó claro? Es esto que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, el criterio brasileño. La cuestión de la endogamia. Antes no había una previsión de porcentaje para endogamia, pero en el criterio regional hemos establecido 35%, 35%, ¿no? 35% como siendo el aceptable. El brasileño estaba como 50%. Entonces, ¿qué ocurre? No hay problema que el criterio brasileño sea más estricto. Lo que no puede es que no tenga evaluación de endogamia. Hay que tener y debe ser no debe pasar de 35%. Es esto que está escrito dentro del criterio. Entonces, cuando nosotros hablamos en un criterio nacional, hay que dejar claro este tipo de información. ¿Okay? La cantidad mínima que está dentro de artículos, ¿no? Que debe estar dentro de los fascículos en el año, la cantidad es bien bajita dentro del criterio regional. Los criterios nacionales pueden establecer números más altos, ¿ok? Todo de acuerdo con el escenario de la producción científica en el país. Si ustedes piensan que la cantidad que está en el criterio regional está ok, entonces lo único que debe ser es que hay que
dejar claro y público que la Coordinación Nacional de LILACs en el país adopta el criterio regional para la evaluación de las revistas. Es decir, si hay el criterio nacional, como hay en Brasil y como hay en enfermería, este es el criterio que debe ser revisado ahora, si necesario. Nosotros vamos a hacer una revisión del criterio brasileño ahora. Entonces, este está programado para el año de 2021, ¿ok? De enfermería no sé decir, porque Jordana no está aquí en línea con nosotros, no puedo hablar por ella, pero de Brasil nosotros vamos a hacer una revisión del criterio brasileño. Entonces, pero esto también solo ocurre con la participación del Comité de Evaluación y Selección. Ellos dan los insumos, Vireme da insumos también, pero los miembros del Comité de Evaluación y Selección de Revistas del ILACS es que define la última versión que va a ser aprobada para el criterio nacional. Es de esta forma que funciona en Brasil. ¿Ok? Entonces, es esto que yo estoy pidiendo a ustedes. Entonces, esto debe estar dentro de la programación de ustedes. ¿Ok? ¿Cómo va a ser los criterios nacionales? ¿Van a ser iguales a lo regional o van a definir un criterio nacional un poco más estricto o no? Ustedes que vean ahí, solo no puede ser más largo, ¿no? No puede, debe ser compatible con los criterios regionales. ¿Ok? Déjame ver si hay otras dudas. ¿Quedó claro, Ana Lorena? Sí, sí quedó claro y me queda otra. El Comité Científico LILACS, ¿qué es? Eso es algo que quiero hablar con ustedes. Como ustedes saben, nosotros estamos viviendo un mundo que cambia muy rápido y necesitamos trabajar esto un poco más, yo diría, un poco más estratégica tal vez. Y para esto, por esto me gustaría, a nosotros nos gustaría, ¿no? Tener este comité para que tengamos una visión de cuáles son los caminos que LILACS debe seguir. Y ahí cuando hablamos de cuáles son los caminos, nosotros estamos hablando de ciencia abierta también, pero no solo esto. Porque cuando hablamos de ciencia abierta, estamos hablando de eh, datos abiertos, de datos compartidos, más interoperabilidad, estamos hablando de datos de investigación, pero no es solo esto, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros estamos realizando dentro de LILACS es hacia ciencia abierta. Pero yo no sé si esto es lo único que deberíamos estar viendo. Esto es algo que tengo dudas. Entonces, este comité científico va a ser conformado por expertos del área de, probablemente, aún no está bien diseñada la gobernanza, pero el objetivo principal, yo voy a hablar un poco más de esto después, ¿está bien? Pero me gustaría que ustedes ya van ahí pensando quién serían buenos nombres para formar parte. Yo tengo un nombre ya en mi cabeza, pero no voy a hablar ahora. Pero la idea es que ellos nos ayuden a diseñar cuál es el escenario de que, donde LILACS estará y cuál es el rol de LILACS en este escenario. Es esto que me gustaría tener con ellos. ¿Okay? ¿Por qué hacer esto? Porque el mundo está cambiando bastante rápido y muchas veces nuestras acciones son de reacción, ¿no? Por demanda. Y, y esto no sería el ideal, entonces, para nosotros, cuando nosotros hablamos de LILACS y hablamos del posicionamiento que queremos, es que si alguien piensa en formación en salud, debe pensar en LILACS y debe pensar en las BDS, ¿no? Pero para esto es que nosotros debemos diseñar nuevos productos, pero no solo esto, ¿no? Pero ¿cuál es el escenario que nosotros estamos enfrentando?
para dónde el ILAX debería ir, ¿no? Este es el objetivo principal de este comité científico. Él es parecido con el comité científico de Bireme, pero yo pienso que por ser una base de datos, sería importante tener esta acción. Y un rol que también es importante para ellos son relacionados, es relacionado con los criterios, ¿no? La idea es que tengamos los criterios actualizados por lo menos a cada 2 años. Entonces, para esto, hay que seguir, hay que conocer cómo está el escenario científico y técnico de los países de América Latina, pero también a nivel global. Y también cuestiones de evaluación de revistas. Por eso es tan importante que ustedes tengan sus comités de evaluación nacionales, ¿no? Porque es algo que nosotros como profesionales de información, nosotros no por más que estamos más especializados en el área de salud, no hay como saber tanto cuanto el experto del área, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante tener este comité, y este comité científico también puede recibir aportes del comité de evaluación de selección de revistas, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Yo puedo subir un poco más, quedar la regla un poco más arriba con los criterios. Quien puede aportar esto es el Comité de Evaluación y Selección de Revistas LILAC de los países, ¿no es verdad? Pero si nosotros no conocemos el escenario, este Comité de Evaluación de Revistas, él también apoya a dar una visión sobre cómo está la producción científica en los países. Esto también sería algo para ver en este comité. Entonces, será en qué momento estamos cada uno de nosotros, cada uno de los países. Algunos países están más avanzados y pueden apoyar más en esto. Algunos están menos avanzados y necesitan de apoyo en esta otra parte. Entonces, por esto es que este es un deseo, este comité científico de líderes es un deseo antiguo, y ahora con los 35 años me quedé ahí con, como dicen, ¿no? No sé, es algo tan antiguo que debe salir, y es una hora muy buena porque estamos viviendo, ¿no? Un momento de cambios constantes y que no sabemos cómo, a veces, cómo esto va a impactar en las bases de datos. Entonces, por esto que me gustaría tener este comité aquí cerca de nosotros. ¿Ok? Es esto. ¿Quedó un poco más claro sobre esto? Estoy aquí leyendo el comentario de Fernando. Fernando, estoy aguardando el comité de ustedes, y no solo esto, también la finalización, ¿no? del proceso de reconocimiento, y también de María Antonia, también estoy pendiente con ustedes con este tema. Hemos hecho por parte de IBM varios esfuerzos en este sentido. Entonces, realmente me gustaría que 2021 sea el año que tengamos esto concretado, ¿no? Sería muy bueno, ¿ok? Bien, ¿algún comentario más? ¿Dudas? Nadia está con micrófono abierto para hablar. Nadia Rodríguez. Hola, ¿cómo Hola. están, Sueli? Un abrazo, ¿qué tal? Bien, y todo. Bien, por aquí. Nosotros solo tenemos nuestra revista indexada, pero estoy preguntando a la red de editoriales cuál revista en salud se quiere indizar para el próximo año. Como no tenemos experiencia en eso, pues les pediríamos ayuda si hay alguna que está interesada, ¿verdad? Sí. Ujú.
Y les estoy dando a conocer los nuevos criterios a la red de la BBS también, pero sí pedirles eso porque no tenemos experiencia en revisar y nosotros prácticamente seguiríamos con todos los criterios que ustedes han establecido en LILACS, ¿verdad? Eso retomaríamos a nivel nacional. Ok. Eso, lo que nosotros necesitamos entonces después es que esto esté publicado, como los coordinadores nacionales, cuál es el criterio que ustedes, coordinadores nacionales, utilizan para la evaluación. Esto debe ser claro. Okay. Entonces ahí, si ustedes utilizan el criterio regional, entonces enlacen al criterio regional, porque un editor, cuando va a someter su revista a evaluación, debe tener acceso a los criterios. Entonces, a partir de la BBS, no sé, del sitio de la coordinación, ¿no? Que creo que puede ser la BBS, someter a este criterio regional, que es lo que los editores deberían acceder para la adecuación de su revista a estos criterios. Sobre las instrucciones sobre cómo realizar la evaluación, nosotros tenemos algunas presentaciones ya de años pasados, pero no cambió casi nada. Entonces yo voy a buscar y envío para ustedes en el grupo de coordinadores, ¿ok? Excelente, gracias, Sueli. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias. Nos vemos ahí aún en reuniones por este año y también en las sesiones de indexación y de editores y también en las reuniones de las BBS. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.